Buenos días tenga toda la comunidad de imagenología y científica del país y en especial a los de estudios de imágenes de la mama. Mi nombre es Joandri Calderón Montero y soy profesor del Instituto Nacional de Oncología y pertenezco a la Unidad Funcional de Mama. El tema que me ocupa en esta ocasión es hablar sobre el manejo e intervencionismo de la axila, lo que el imagenólogo debe conocer. Bueno, los avances en el manejo quirúrgico han sido a pasos muy agigantados. Hemos visto al transcurso del tiempo que de mastectomías radicales con vaciamiento axilar ya se han pasado a cirugía conservadora, según estudios de la New Journal of Medicine, en un estudio de 20 años, donde se obtuvieron muy buenos resultados, pero ahí no se quedó la cirugía de la mama, sino ya para la década de 90 se introdujo las técnicas de ganglio centinela y hoy en día ya podemos hablar, según el estudio Acrosoft 11 por el Colegio Americano de Cirujanos de Oncología, ya se está viendo que prácticamente la axila en algunos casos no se toca. ¿Qué ha representado eso para los estudios imagenológicos de la mama? Bueno, los estudios de la mama, como la axila, han ido también avanzando y hay una tendencia y nuevos retos que el radiólogo dedicado a la mama debe incorporar. Hoy les vamos a hablar sobre lo que hacemos con la axila, los radiólogos, y sabemos que las metástasis axilares tienen un pronóstico adverso en pacientes con cáncer de mama y que el ultrasonido, a la cabeza de todas las técnicas imagenológicas, por decirlo así, es cada vez una herramienta cada vez más utilizada en el estadiamiento de la mama. Y también las bondades que ofrece esta técnica junto con el intervencionismo guiado por el ultrasonido es de gran ayuda. Bueno, vamos a hablar un poco de la anatomía de la axila. No nos vamos a detener tanto en este tema porque hay cosas interesantes que queremos mostrar y en vista del tiempo puede ser muy engorroso. La axila es un espacio virtual al lado del tórax, en la parte superior. Es un espacio virtual el cual está compuesto de forma, podemos decir, piramidal, con un vértice truncado, la cual tiene límites anteriores, posteriores, medial y lateral. No nos vamos a detener mucho en estos detalles. Dentro del contenido de la axila tenemos venas, arterias, plexo braquial, pero también, aparte del tejido graso, los ganglios linfáticos, que es lo que vamos a estar hablando hoy más. Bueno, el drenaje linfático, ahí está acompañado del plexo de Sapey y según los modelos de Bern, divide la axila principalmente en 3 niveles. A estos niveles, el nivel número 1 son los ganglios localizados en el borde lateral y caudal al músculo pectoral menor, el cual es el patrón nuestro de referencia. Los que están posteriores a este músculo es el nivel 2 y los que están superiores o medial al músculo pectoral menor son el nivel número 3. No debemos olvidar la cadena axilar o extraaxilares, las cuales se encuentran en la mamaria interna y las regiones supraclaviculares. La clasificación TNM de la axila, aquí la tenemos, no nos vamos a detener demasiado en ella. Solo mencionar que los estudios imagenológicos de la axila son fundamentales para poder mencionar esta clasificación. En pacientes con carcinoma de mama, tenemos que decir que a pesar de todos los avances obtenidos, la linfadectomía axilar asociada con la correlación histopatológica permanece como estándar de referencia para el estadiaje ganglionar de la axila, según los estudios últimos publicados del Acrosoft 11. No obstante, tenemos que mencionar que hay un gran grupo de un 60 a un 70%
de pacientes con tumores menores de 2 centímetros. Estamos hablando de una estadía incipiente de cáncer de mama que son negativos a la biopsia cuando se hace extirpación quirúrgica de estos ganglios. Debido a esto, en la década del 90 se empezó a utilizar mayormente una técnica quirúrgica, la del ganglio centinela, y esto representó un gran avance en el tratamiento en pacientes con axila clínicamente negativa. La utilidad de la técnica de ganglio centinela, visto por el Consejo Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de Mama, según la 7ª edición en el 2017 y la del 2019, menciona que la estadificación del cáncer de mama en etapas tempranas es importante con esta técnica. También la técnica de ganglio centinela predice la diseminación de otras regiones ganglionares. También es importante en evitar disecciones ganglionares completas y reduce la morbilidad hasta en un 75%. Estamos hablando de linfedema, dolor y neuropatía. Bueno, el ganglio centinela, por su definición, es aquellas adenopatías o ganglios que reciben el drenaje directo de un tumor primario y pueden ser uno o dos. Aquí tenemos más o menos la técnica, cómo se realiza. Algunos centros pueden realizarla de manera subdérmica, otros intratumoral y peritumorales. Se inyecta un colorante, generalmente el azul patente, y algunos centros utilizan técnicas combinadas con un fármaco nuclear, generalmente el tecnesio 99, el cual va a migrar a los ganglios centinela. Aquí tenemos una imagen donde se observa la inyección en la glándula mamaria derecha y en el nivel 1 de la axila se observa una adenopatía que ha captado ese fármaco. Después se lleva al quirófano el cirujano con una sonda especial para detectar este ganglio, lo localiza, lo extirpa y luego ahí vemos la adenopatía y en el equipo se observa la alta señal de radiactividad que tiene y eso se lleva a anatomía patológica. Bueno, hasta ahí lo que hacen los cirujanos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los radiólogos para ayudarlos, los dedicados a la mama? Bueno, tenemos varias herramientas para este diagnóstico. Tenemos la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética, la tomografía, el PET-CT, en algunos casos el SPECT y también una técnica novedosa llamada PEN o mamografía por emisión de positrones. Vamos a hablar rapidito de algunas de estas técnicas y cómo nos pueden ayudar, porque recuerden que esto es lo que debe conocer el radiólogo dedicado a la mama. La mamografía es una de las técnicas más antiguas que tenemos, pero hoy con detectores digitales y con buenas técnicas podemos ver ciertas regiones de la axila. Aquí tenemos dos vistas oblicuas y a nivel de la axila derecha hemos hecho una vista selectiva. Observamos adenopatías que están aumentadas de tamaño, tienen pobre hilio y en su proyección tienen algunos calcios, los cuales se biopsiaron y resultó ser un carcinoma, una metástasis de invasión del carcinoma de la mama. Hablando de la tomografía, podemos decir que también nos es útil. Aquí tenemos un caso clínico, una paciente femenina de 45 años de edad, la cual llevaba con 15 años con una prótesis en ambas mamas. Viene por un aumento de volumen de la axila de izquierda. Aquí observamos en vistas más selectivas un conglomerado de adenopatías a nivel de la axila izquierda y un contorno un poco irregular hacia el borde posterior de la prótesis. Cuando hicimos ultrasonido, observamos que las adenopatías no eran las clásicas sospechosas, más bien eran ecogénicas con sombra acústica. Revisamos la prótesis, en el contorno superior no había ninguna alteración
¿Y por qué hablamos de la tomografía? Bueno, porque en los cortes o reconstrucciones coronales de la tomografía se sigue definiendo esa adenopatía aumentada de tamaño. También las reconstrucciones sagitales nos ayudaron. Vemos conglomerados de adenopatías, ahí nivel 1, nivel 2. Y en reconstrucciones coronales próximas ahí al esternón observamos una hendidura con una fisura de la prótesis, lo cual nos hacía sospechar de que había ruptura de la cápsula de la prótesis, y cuando hicimos biopsia del ganglio obtuvimos este material y pudimos llegar a la conclusión de un siliconoma de la axila izquierda. Así nos ayudó la TAC. Por su parte, la resonancia magnética tiene altos índices de diagnóstico en la axila. Es una técnica formidable. Pudiera convertirse en la técnica de oro, o de hecho lo es. Pero es una técnica muy costosa, muy cara y de poca disponibilidad en nuestra área clínica. Sí podemos decir que las adenopatías normales son aquellas que son de forma ovalada, hasta menores de 5 milímetros y con una señal hiperintensa en T2. Ya las que pertenecen al grupo de las ganglios reactivos, micrometástasis y hasta pequeños tumores son aquellas que pueden llegar hasta los 10 milímetros y tienen una señal homogénea en T1 y en T2, y no se observa adecuadamente el hilio o hay pérdida del hilio graso. Y aquellas que son altamente sospechosas son las que son de mayores de 10 milímetros con una señal homogénea en T1 y en T2, y a la inyección de gadolinio hay un realce patológico de la misma en toda su zona. Así que de manera general podemos decir que la resonancia para los estadios incipientes del cáncer se puede utilizar. De hecho es magnífica, como aparece en la diapositiva, pero es una técnica muy costosa y de poco acceso en nuestro medio. Aquí tenemos otro caso clínico, un paciente masculino de 82 años, el cual recibió un implante cutáneo en la región anterior derecha del tórax por haber tenido hacía 15 años un trauma térmico, es decir, una quemada de grandes proporciones, y ahora llegaba con un aumento de volumen en la axila derecha. Observamos una vista mamográfica en vista medio oblicua lateral, en la cual se observa una gran masa que desciende de la axila, borra el músculo pectoral, la interfase, y hay una gran distorsión con trabeculado del tejido mamario en esta persona. Cuando realizamos ultrasonido, efectivamente hay un gran conglomerado de adenopatías lobuladas con una vascularización importante a la técnica Doppler, como se ve en la imagen hacia la derecha. A este paciente le hicimos técnicas de resonancia magnética. Se observa en cortes coronales, tanto en T1 como en T2 con supresión grasa, una masa en el primer caso hipointensa, en la otra hiperintensa. En las cortes axiales, ahí se observa cómo esa masa presenta una señal mixta, heterogénea en su interior, lo que nos puede hacer sugerir de necrosis, entreabre el músculo pectoral menor y mayor. Y cuando realizamos biopsia de esta lesión, anatomía patológica informó un tumor de Merkel, el cual es un tumor derivado de las células de la hipodermis y que tiene aproximadamente 3 veces mayor morbilidad y mortalidad que el melanoma. Aquí le estaba hablando de otra técnica imagenológica que debemos conocer. El SPECT es una ayuda para aquellos centros donde no se tiene PET-CT, y tenemos un caso donde ahí en la mama derecha hay una captación importante del fármaco y se estadia en el nivel 1 una adenopatía patológica, y también a nivel del lóbulo superior derecho del pulmón también otra lesión.
el cual nos ayuda mucho. En el caso de los centros que poseen PET-CT, este equipo puede hacer una extensión locorregional y a distancia, muy bueno para el estadiaje, pero tenemos que informar que en los estadios tempranos del cáncer de mama no es muy útil, porque en la evaluación de la axila ofrece porcentajes de 61% de sensibilidad y 80% de especificidad para esta enfermedad. Sí es muy útil en etapa 3 y debemos mencionar, aquí tenemos un ejemplo de una paciente en la cual en la zona central de la glándula mamaria derecha existe una captación importante del fármaco de la FDG, en la axila también, y vemos como a nivel del segmento número 7 y 8 del hígado se observa una captación patológica del fármaco, lo cual demostró una metástasis a distancia. El PEN, la mamografía por emisión de positrones, es muy buena en la valoración prequirúrgica axilar en el estadiamiento temprano. La sensibilidad llega hasta el 46%, incluso en carcinomas tan difíciles de diagnosticar como es el lobulillar. Y la especificidad hasta un 99%, según este estudio de alta resolución en el cáncer de mama con la técnica de PET de mama. Aquí tenemos dos imágenes de este estudio con el detector a la derecha, donde este equipo detecta por su buena resolución temporal adenopatías muy pequeñas, menos de hasta 5 milímetros, las cuales las hace sugestiva de malignidad. Y también otra cosa buena que tiene es que puede hacer sustracciones de las prótesis y ver a través de ellas. Vemos como en el hemisferio superior hay una masa irregular que tiene una captación patológica, y como los ganglios que pudiéramos decir los radiólogos expertos que no tienen sospecha, bueno, ahí en la PET se demuestra que tienen una alta captación de la glucosa de la FDG. Bueno, ¿por qué dejamos el ultrasonido para lo último? Porque es una técnica que la tenemos siempre a mano, es muy eficiente, los equipos que tienen alta resolución se convierten en excelentes herramientas para la evaluación y el estadiaje de la mama. El ultrasonido de axila se realiza igual que el barrido de la mama. Podemos hacer cortes sagitales, disculpen, también transversos, y extraer una información muy buena de toda la axila. Aquí tenemos dos imágenes de transductores lineales de alta resolución entre 11 a 13 MHz de la axila derecha con adenopatía que tiene un gran hilo graso y una corteza muy pequeña. Y hay otro caso con adenopatías sospechosas, hasta con calcificaciones en su interior, con presencia de calcios en su interior. El transductor trapezoidal lo podemos utilizar cuando haya mamas voluminosas o con grasa en su interior, muy en pacientes obesos. Tenemos que decir que estos transductores son de baja frecuencia, pero tienen un poder de penetración mayor y podemos observar lesiones que son difíciles de evaluar con el transductor lineal. Aquí no podemos olvidarnos en la exploración de la axila de las diferentes cadenas ganglionares que acompañan a la axila. Así que cuando tengamos un cáncer o sospecha de una lesión BRAF 4 o 5, no debemos olvidarnos de la región infraclavicular. Aquí observamos una adenopatía con calcificaciones, con pérdida de hilio. Aquí tenemos un ejemplo de la fosa supraclavicular derecha, con una adenopatía también que ha perdido su hilio de baja ecogenicidad homogénea. Y aquí tenemos la cadena de la mamaria interna. No confundir los arcos costales con adenopatías, porque las mismas que se encuentran en la cadena interna son las que están en los espacios intercostales. Bueno, el ultrasonido, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, en mucho, porque es capaz de ver cosas que el examen físico no puede demostrar.
con sensibilidades de hasta un 87% y especificidad de un 97%. Y tiene una gran bondad, que es una guía excelente para hacer biopsias con aguja fina o aguja gruesa. Aquí tenemos una representación de una adenopatía, como la observamos anteriormente, y este es el corte de anatomía patológica de un ganglio normal. Aquí tenemos una lámina donde se observa el recorrido de los vasos linfáticos aferentes que entran por la cortical. Aquí tenemos lo que es la región central del ganglio o la región medular y el hilio vascular. Bueno, al ultrasonido, características sospechosas, bueno, podemos mencionar que el engrosamiento focal o difuso de 2,5 o hasta 3 milímetros mayor, el engrosamiento nodular de la cortical, forma redondeada del ganglio que pierda su forma riñonada, flujo de la señal Doppler, color periférico, y la más importante podemos decir que es la pérdida del hilio graso. También otras características es el crecimiento extranodal hacia la grasa, la presencia de microcalcificaciones o microcalcios en su interior y estructuras ganglionales sustituidas por masas irregulares. En ocasiones, a veces, el ganglio se hace tan irregular que se parece a la lesión primaria y tenemos que tenerlo en cuenta. Este diagrama es la posible ruta de las metástasis ganglionares. Aquí observamos una adenopatía que tiene una forma redondeada. La vascularización ya se hace periférica y tiene pobre hilio. Aquí tenemos una diapositiva donde las células tumorales avanzan por los vasos aferentes y aquí tenemos un patrón nodular de metástasis subcapsulares. Este patrón pudiera sugerir las adenopatías mixtas o heterogéneas, y estas son las que son subcapsulares. En la evaluación y en la unificación de la clasificación para ultrasonido de las adenopatías sospechosas, no vamos a detenernos demasiado. Queremos mencionar que desde Duchenne, desde el 2005, pasando por Devi en el 2007 y más tarde en el 2009, que se ha convertido en un patrón de referencia de la doctora Chong, han ido clasificando o unificando según estudios que han hecho las categorías de sospecha de adenopatías para poder nosotros, tal como lo hace el BIRAT, tener un consenso donde el grado 1 y 2, ahí lo vemos, el engrosamiento cortical hasta 2,5, ya hasta 3,5 grado 3, ya lesiones que han perdido su hilio de más de 3,5 milímetros y ausencia del hilio en la categoría 5, así lo describe la doctora Chong. ¿Pero por qué? Bueno, porque en su estudio ella tuvo altos índices de valores predictivos negativos para el engrosamiento cortical menor de 1,5. En su estudio correlacionó la biopsia de aguja gruesa con otro grupo donde se hacía ganglio centinela o extirpación quirúrgica de las adenopatías, y los estudios tuvieron altos porcentajes para negatividad, pero también altos porcentajes, valores predictivos positivos para las adenopatías que tenían 3,5 milímetros de grosor. Por eso ella pudo llegar a la conclusión de esta tablita que tenemos aquí, una clasificación que nos ayuda de manera didáctica. Queremos mencionar que si bien esta clasificación no es oficial del Colegio Americano de Radiología, sí está altamente utilizada por muchos especialistas a nivel mundial, y los especialistas del Hospital Oncológico la utilizamos. Aquí tenemos unas imágenes de categoría de ganglio 1, 2, aquí categoría número 3. Aquí se observan ya ganglios sospechosos con engrosamiento nodular de su cortical y casi pérdida del hilio. Y aquí la categoría 5, redondeados, han perdido su hilio
y en este caso hasta tiene microcalcificaciones en su interior. La técnica Doppler color, muy utilizada para algunas lesiones, y también cuando vamos a hacer intervencionismo, evitar esos lugares vascularizados. Aquí podemos presentar un caso clínico, una paciente femenina de 38 años con dolor en la mama izquierda. Cuando nos llega, vemos estas masas a nivel del hemisferio superior, las cuales nos hacen sospechar en un BIRAD5 multifocal. Cuando hacemos vistas de axila, observamos que hay al menos dos ganglios. Uno, el mayor, ha perdido su hilio, mayor densidad, y muestra irregularidad de su cápsula. Hicimos ultrasonido en la axila, observamos ese ganglio, un ganglio sospechoso, prácticamente una lesión 4, y una de las lesiones nodulares irregular, una clásica imagen BIRAD5 por ultrasonido. Según este estudio podemos mencionar, según Moore y colaboradores, que demostraron una alta probabilidad de involucro axilar hasta en más de 4 ganglios. Tenemos que buscar bien cuando hay lesiones BIRAD5 en la mama, y la ausencia del hilio y de extensión extranodular nos sugiere que estas adenopatías sean sospechosas. En el intervencionismo y en la evaluación citohistológica tenemos dos grandes grupos: las que son guiadas por ultrasonido con aguja fina y las punciones guiadas por aguja gruesa. La sensibilidad para estos estudios oscilan entre un 72% para aguja fina y hasta un 88% en aguja gruesa, y la especificidad hasta un 99%, con altos valores predictivos negativos y positivos. La aguja fina podemos mencionar que es de bajo costo, sin riesgo prácticamente, cualquier localización es accesible, siempre y cuando cedemos a la paciente, utilizamos nosotros anestésicos en estas intervenciones, pero se necesita de un citopatólogo in situ con una amplia experiencia, y los resultados negativos no excluyen la biopsia de ganglio centinela, y tiene muchos falsos negativos como micrometástasis, según este estudio hecho en el INCAN en México, donde se obtienen resultados de sensibilidad de un 27% y especificidad de un 95%. Por su parte, la aguja gruesa es un procedimiento más costoso, tiene mayor movilidad, por ejemplo, el dolor es uno de los mayores, pero también hay que tener cuidado con algunos vasos de la axila. No necesita patólogo in situ, se puede realizar inmunohistoquímica de estos procederes. Las agujas que utilizamos generalmente son de 14 gauge con pistolas automáticas que hacen disparos que pueden llegar hasta 2,5 o convencionalmente 2,2 milímetros. Hay algunas como la casa comercial de la Magnum que hace disparos más cortos de hasta 1,5, se pueden regular, y pistolas semiautomáticas para un buen manejo de algunas lesiones. Según estudios de predicción de diagnóstico de biopsia axilar en etapa T1, T2, tumores pequeños, se han obtenido en algunos estudios, como el que realizado en España en el 2016, de una serie de 100 casos se obtuvieron valores de sensibilidad de hasta un 88,2% y también de sensibilidad de hasta un 95,8%, lo que hace esta técnica una técnica bastante segura contra la cirugía convencional. Queremos mencionar que a pesar del intervencionismo que realizamos por ultrasonido con técnicas de biopsia aguja fina y biopsia aguja gruesa, ambas técnicas suponen resultados negativos, y estos no excluyen la biopsia quirúrgica. ¿Por qué? Porque los falsos positivos, como las micrometástasis, pueden quedar ahí y la paciente no poderse beneficiar de esta técnica. Hay estudios realizados de biopsia de axila desde el 2003, los más importantes revisados en la literatura, principalmente de Nathanson
el que realizó 121 casos de ganglios sospechosos y normales con una sensibilidad de un 85% y una especificidad del 100%. No tuvo complicaciones. Podemos mencionar que hay algunos que han tenido ciertas complicaciones, como el dolor. En el caso del autor García, 2 casos con hematomas leves. Y puedo mencionar que el autor, junto con sus colegas de ahí del Hospital Oncológico, mis colegas, la doctora Caridad Campos y la doctora Naibel, desde 2019 estamos realizando estos estudios, pero ya queremos mencionarle que en el 2021 tenemos una cifra aproximadamente entre los 49 casos con histología de ganglios sospechosos y altamente sospechosos, con una sensibilidad de un 81% y una especificidad de un 100%, y complicaciones graves o moderadas, un caso con un hematoma moderado de la axila, el cual lo veremos más tarde. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué recomendamos nosotros los especialistas del grupo funcional de mama del INOR? Que las lesiones BIRAT 4B en adelante y 5 altamente sospechosas de la mama, cuando observemos un ganglio sospechoso, recomendamos hacer biopsia por aguja fina y biopsia por aguja gruesa, por supuesto, de la lesión de la mama. Pero cuando no tenemos una lesión focal a la cual podamos dirigir nuestra aguja de corte en la mama, si el ganglio es sospechoso, vamos hacia la axila y realizamos la biopsia de corte. Aquí tenemos un ejemplo de cómo realizamos una biopsia por aguja fina de la axila. Previamente sedamos a la paciente y observamos en el display con la guía del ultrasonido. Ahí entramos a la lesión, hacemos unos movimientos hacia adelante y hacia atrás para obtener el material y vamos haciendo giros de hasta 90 grados para poder realizar la biopsia. La pistola de citología la podemos utilizar cuando hay líquidos en las lesiones, como esta masa compleja, para extraerlos. Y en el caso ya de las biopsias de adenopatías, podemos hacer los cortes de los ganglios. En el caso de las recomendamos para ganglios que están en estructuras próximas a pedículos vasculares o venas importantes o arterias, utilizar dispositivos semiautomáticos como estas pistolas que aparecen aquí para evitar complicaciones como hematomas. Aquí tenemos una adenopatía muy vascularizada. Aquí introducimos la aguja hasta la región de la cortical y en este caso hacemos el disparo solamente en la región cortical. Aquí tenemos un caso clínico donde una paciente femenina de 39 años con una distorsión difusa de la mama, con una adenopatía sospechosa en el lado derecho. Utilizamos la pistola semiautomática. Aquí vemos cómo llegamos hacia la cortical y hacemos el disparo. Obtenemos fragmentos de la lesión, la introducimos en formaldehído al 10% y este caso fue positivo a metástasis de carcinoma ductal de la mama. Tenemos un segundo caso de una paciente femenina de 56 años con microcalcios de aspecto sospechoso y una gran distorsión en la zona central y cuadrante externo de la mama derecha, BIRAT 5 con adenopatías. Aquí vemos los microcalcios sospechosos con una gran distorsión. En la vista axilar, una adenopatía que ha perdido su hilio, aumentada de tamaño. Aquí realizamos el trucut anterior en la mama y aquí estamos haciendo la biopsia por aguja fina en la axila. Esta es los microcalcios, la adenopatía. Aquí tenemos el cáncer, un diagnóstico de carcinoma invasor de la mama
con células en la adenopatía. Otro caso de un hombre con proyecciones oblicuas con patrón graso en ambas mamas, pero en la axila izquierda tenía un conglomerado de adenopatías de aspecto sospechosa. Aquí decidimos hacer biopsia por aguja gruesa en la axila de este señor y aquí tenemos previo al disparo la lesión, vemos su centro con la aguja y se obtuvieron láminas de anatomía patológica positivas a un carcinoma ductal de la mama HER2 positivo. Entre las complicaciones que ahorita hablamos están los hematomas de la axila, evitar con la aguja gruesa entrar a la región del ilio, por eso utilicemos el Doppler, es mejor entrar más horizontal en la región cortical para evitar estos tipos de hematomas. Aquí había una fuga importante de la arteria axilar, la cual pudimos nosotros llevar al cuerpo de guardia y no hubo grandes complicaciones. También mencionar que cuando utilicemos la epinefrina para detener sangrado, la utilicemos en lugares profundos para evitar ponerla en la piel y provocar necrosis de la misma. Un último caso clínico, un caso bonito que publicamos, la doctora Campos y el autor, de metástasis calcificada de un nódulo axilar con cáncer de mama, donde la adenopatía se veían los microcalcios. Aquí está la aguja previa al disparo, en el disparo, y se obtuvo este fragmento o estos fragmentos, los cuales fueron corroborados por anatomía patológica con signos de comedonecrosis. Muy bonito el caso. Bueno, marcaje de las adenopatías también se puede hacer. Tenemos estos dispositivos en el mercado, son muy caros, son muy costosos, pero queremos que sepan que las adenopatías patológicas también se pueden marcar. Nunca hemos hecho marcaje de adenopatías, pero hemos marcado lesiones tumorales de la mama. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Bueno, siempre que se pueda, aunque es muy costoso. Especialmente en pacientes que son candidatas a neoadyuvancia, y aquí tenemos un caso donde no es una adenopatía, pero queríamos traerle el espécimen quirúrgico de un marcaje. Aquí vemos cómo la lesión mamográfica había desaparecido completamente, pero gracias al clip metálico el cirujano sabía el sitio adecuado para quitar y la paciente pudo beneficiarse. Bueno, posible algoritmo en el manejo de la axila. Bueno, en los casos de tumores T1, T2, los ganglios palpables podemos utilizar ultrasonido o no. Si el ganglio que se palpa puede ir a BAF o a biopsia por la aguja gruesa. Si es negativo, va a ganglio centinela. Si es positivo, va a una disección axilar. En el caso de que la axila sea no palpable, que son los casos que queremos diagnosticar, los que están en etapa temprana, bueno, necesitan obligatoriamente de ultrasonido. Si son sospechosos esos ganglios, va a una biopsia por aguja fina o aguja gruesa. Si es negativa la biopsia, va a ganglio centinela, y si es positiva, va a una disección. Y si es no sospechosa después del ultrasonido, va a ganglio centinela. ¿Cuándo biopsiamos la axila en el cáncer de mama? Bueno, parece un rompecabezas, un puzzle, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer siempre que el ganglio sea sospechoso, independientemente de la morfología de los ganglios y del tipo de tumor. Aquí tenemos las imágenes que nos hacen sospechosos 4 y 5. Bueno, no lo recomendamos si la paciente va a ir a biopsia de ganglio centinela. Cuando los ganglios axilares clínicamente o imagenológicamente sean positivos y cuando hayan tumores grandes con una axila clínicamente normal en pacientes generalmente aumentadas de peso y que dificulten la palpación. Finalmente, ¿cómo podemos nosotros en el año 2021 estadificar adecuadamente la axila? Bueno, no podemos de hablar del estudio de la CROSOS 2011, el cual fue publicado por Juliano y colaboradores ahí en febrero del 2011, el cual en pacientes con cánceres tempranos T1, T2 y con ganglio centinela positivo de 1 a 2 con o sin disección axilar,
las pacientes fueron tratadas con cirugía conservadora, lupectomía, más radioterapia. ¿Qué se obtuvo? Bueno, según este estudio, la supervivencia a los 5 años, el 91,8% fue del grupo de la disección axilar y se obtuvo un mayor porcentaje en el grupo de ganglio centinela. La recurrencia fue mayor en la extirpación de los ganglios de la axila y 1,6 en el grupo de ganglio centinela. Bueno, ¿cuál es el beneficio de una disección ganglionar de la axila contra un ganglio centinela positivo? Bueno, podemos mencionar que las micrometástasis y las células tumorales aisladas se benefician más de la primera, del vaciamiento axilar, pero sigue siendo controversial este tema porque realmente la morbilidad, y recuerden, del 60 al 70% de muchos ganglios que se extirpan, que suelen ser sospechosos, a veces viene la anatomía patológica negativa. La determinación prequirúrgica del estadio ganglionar también es muy importante con la disección axilar. Aquí queríamos mencionar antes de concluir que actualmente se está llevando un estudio en el Instituto Europeo de Oncología de Milán llamado SOUND, donde las pacientes con cáncer de mama menores de 2 centímetros, una etapa temprana, las cuales fueron evaluadas prequirúrgicamente, negativas por ultrasonido y negativas de biopsia por aguja fina, van a 2 brazos. Un brazo aleatorio va a ganglio centinela y otro va a la técnica de observación por ultrasonido. En este estudio vamos a ver qué beneficios se obtendrán de las pacientes que van a este brazo y será muy alentador tener pronto ya este estudio con nosotros para seguir ayudando en la evaluación de la axila. Como conclusiones, la ecografía mamaria es una importante herramienta en la evaluación inicial preoperatoria de los ganglios linfáticos en pacientes con sospecha y cáncer de seno. Y es un método ideal para la guía de biopsia. ¿Por qué? Porque es de bajo costo, es tolerable y de alta disponibilidad. Muchas gracias.